Vamos a grabar, ahí estoy yo. Me voy a apagar. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve? Sí, profe, se ve. Ya, súper. Ya, chiquillos, entonces les pido nuevamente a los que estén a lo mejor con un poquito de problema para ver el video, que está el enlace. De todas maneras, como estamos grabando, esto va a quedar también. Acuérdense que yo tengo ese canal de psicología organizacional en donde ustedes tienen el enlace para ingresar, que eso está ahí en el aula virtual, y cuando ustedes quieran ver sus clases, porque han faltado algunas, deben buscar dentro de todos los videos que están, que son los últimos, y que ustedes, por ejemplo, van a buscar, a ver, clases del 23 de septiembre, sección 1, Viña. Así es como están por la sección 1, la fecha, o sección 1, 2 o 3, o Santiago, y por la fecha, ¿ya? Así que en caso de que algunos de ustedes no tengan el enlace directo, está ahí justamente en el título de la plataforma del aula virtual, ¿ok? Ya, voy entonces a ver, modo cine lo vamos a poner. Y comenzamos. Así que, como les digo, es más o menos largo, pero bastante ilustrativo. Decía Tales de Mileto, lo fácil es pensar que conocemos al prójimo, lo difícil, conocerse a uno mismo. Si me preguntan a mí, al matemático griego no le falta ni un ápice de razón en dichas declaraciones. Parece que somos expertos en juzgar, etiquetar y desprestigiar a los demás en base al comportamiento que adoptan para con las personas de su alrededor. De puertas para afuera, la personalidad ajena es llana, simple, predecible y descifrable. Sin embargo, ¿qué sucede cuando toca analizarnos a nosotros mismos? De repente, emergen de una selva fragosa y profunda complejísimos pensamientos, sentimientos y alegorías de todo tipo que tienen por objeto representar nuestra identidad. A la postre, tendemos a concebirnos como la excepción a la norma, el intruso de la sala, el punto aislado del plano que corrompe, deprava y ensucia por entero el análisis de regresión. Yo soy, como diría Ortega y Gasset, yo y mis circunstancias. ¿De verdad la gente cree que puede etiquetar mi forma de ser y pronosticar mi conducta? Dijo un hombre cualquiera. No me cabe la menor duda de que la personalidad es uno de los puzzles psicológicos más enrevesados y caóticos que podemos encontrar, pues existen infinitas combinaciones de seres humanos, cada cual singular e irrepetible. Aún así, también impera la tendencia a polarizar nuestras valoraciones hacia un status quo exageradamente positivo, ignorando los vicios, defectos y manías más notorios en los que solemos incurrir en pos de enaltecer nuestra imagen de cara al público, o dramáticamente negativo, creando una visión distorsionada y pesimista de nuestros atributos, capacidades y facultades, y en suma, magnificando las emociones adversas que retroalimentan dichos pensamientos catastrofistas. Con todo, mi propósito con este corto documental es que puedas al fin comprender el funcionamiento de tu esencia como persona. Amigos, os aseguro que os sorprenderéis a vosotros mismos, como nunca antes lo habéis hecho. Antes de hablar de la personalidad, creo conveniente ofrecer una definición del concepto, distinguiéndola de posibles malinterpretaciones, creencias populares o mitos sin sentido. En el lenguaje cotidiano es frecuente ver cómo los términos personalidad, temperamento y carácter se emplean de forma intercambiable. Sin embargo, uno ha de advertir que estas palabras pretenden matizar ciertas diferencias que rara vez se observan a simple vista. Por un lado, el temperamento es la disposición innata que nos impulsa a reaccionar de forma particular a los estímulos ambientales. Así pues, este hace referencia a la dimensión biológica e instintiva de la personalidad humana. El temperamento está determinado por la herencia genética, la cual influye de manera notable en el funcionamiento del sistema nervioso y endocrino, es decir,
en la incidencia relativa de plurales neurotransmisores y hormonas. Estas diferencias a nivel individual dan lugar a variaciones en distintos rasgos y predisposiciones. Por ejemplo, la hiperreactividad del sistema nervioso simpático, o en palabras más simples, la facilidad con la que el cerebro entra en modo alerta, favorece la aparición de sensaciones de ansiedad y estrés. Asimismo, otro ejemplo que proporciona Hans Eysenck es que las personas extrovertidas se caracterizan por niveles crónicamente bajos de activación cortical. Por otro lado, el carácter es el conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante la vida. Dicho de otro modo, se trata del componente aprendido de la personalidad, ya que aparece como consecuencia de las experiencias que vivimos y la cultura en la que crecemos. Contrariamente al pensamiento común, no se manifiesta de forma absoluta e inexorable en la infancia, sino que pasa por diversas fases hasta alcanzar su completa expresión al final de la adolescencia. En efecto, las vivencias específicas, la localización geográfica, el entorno social y familiar o la educación formal son capaces de moldear considerablemente las predisposiciones genéticas y tendencias biológicas antes descritas, esto es, al temperamento. Si bien no existe un grado de acuerdo tan contundente en torno a la definición del carácter en comparación con la de temperamento, la mayoría de propuestas destacan el hecho de que el primero deriva de la interacción social. Una vez aclarado este punto, ¿cómo entendemos hoy en día la personalidad? Pues mediante la siguiente fórmula: personalidad es igual a temperamento más carácter. En psicología, el término personalidad se define como la organización de las emociones, cogniciones y conductas que determinan los patrones de comportamiento de un individuo. Se trata de la integración dinámica de las pautas de comportamiento que emanan de la herencia genética en colaboración con los factores sociales y culturales, es decir, un conjunto de rasgos tanto aprendidos como innatos que se dan en un individuo y persisten a lo largo del tiempo. Es de vital relevancia recalcar este último punto. La personalidad ha de ser coherente en contextos distintos, de tal manera que el marco de actuación del sujeto en cuestión y su estado de ánimo se manifiesten repetidamente en escenarios cambiantes. Estarás de acuerdo conmigo en que sería injusto calificar a un profesor de iracundo solo por haberle visto enfadado en una clase, tachar a una nueva alumna de tímida porque en los primeros días no es capaz de romper el hielo, o enjuiciar a tu vecino de irresponsable tras irse de copas un viernes. Dicho esto, ¿es posible discernir qué aspectos de la personalidad pertenecen al carácter y cuáles son temperamentales? O sea, ¿mis ángeles y mis demonios son innatos o adquiridos? Sin duda, esta es la pregunta del millón. Siento desilusionarte, pero es francamente difícil distinguir de forma estricta en la actualidad si un rasgo peculiar, verbigracia, la obsesión, la dejadez o la adaptabilidad, es un pilar de nuestra naturaleza o, por el contrario, ha sido designado por el ambiente. Lo más habitual es que, en mayor o menor medida, ambas hayan ejercido cierta influencia en la constitución de dichos atributos. Es ahora cuando penetramos en el grueso del vídeo en aras de conocer en detalle aquellos aspectos de nosotros mismos que merecen ser estudiados. Evidentemente, uno se volvería loco si comenzara a inspeccionar los más de 4.504 adjetivos que Gordon Allport propuso para denotar rasgos relativamente permanentes y observables. Además, sería ineficiente proceder de esta manera, puesto que la mayoría de estas palabras contienen información que otros vocablos más generales ya recogen. A efectos prácticos, la diferencia entre los términos amable, majo y simpático es demasiado sutil como para incidir en ella a la hora de evaluar nuestra personalidad. En términos estadísticos, se espera que la correlación y la covarianza de estas tres variables sea mucho más elevada con respecto a la de simpático y curioso o la de amable y dominante. Esto es de sentido común. Si agradable y majo son epítetos similares, lo más normal sería que la gente responda afirmativamente tanto en el caso de que se les preguntara si se ven majos, como en el de si se consideran amables. El profesor Jordan Peterson realizó un apunte brillante.
qué tan correlacionados tendrían que estar dos parámetros diferentes para que sea posible omitir uno de ellos al estimar la presencia de ambos. Y más importante aún, ¿qué adjetivos son más completos semánticamente hablando? O sea, ¿cuáles nos revelan más datos acerca del sustantivo? En su lugar, nos guiaremos por un sistema mucho más sencillo cuyo fin es agrupar rasgos independientes entre sí. Cachantún es el sabor de la naturaleza y en cada gota se disfruta el sabor de la lluvia. Como es largo el video, Sí, es decir, que abarquen propiedades que pertenezcan a espectros dispares de la naturaleza humana. El psicólogo estadounidense Louis Goldberg diseñó el prestigioso modelo de los 5 grandes, o simplemente Big Five, una clasificación o taxonomía de rasgos de personalidad que analiza en profundidad la composición de 5 de sus dimensiones en su sentido más amplio, cumpliendo de este modo con la condición previa. Los 5 elementos principales forman el acrónimo OCEAN: factor o apertura, factor C o responsabilidad, factor E o extraversión, factor A o amabilidad y factor N o inestabilidad emocional. Sin más dilación, vamos con cada uno de ellos. Factor O, apertura. Todos conocemos a esa persona inquieta, ingeniosa y bohemia que busca constantemente vivir nuevas experiencias y concibe su futuro de forma bastante atípica con respecto al resto de la sociedad. El individuo con un alto grado de apertura se caracteriza por tener una relación fluida con su imaginación, apreciar el arte y la estética, romper con la rutina, desarrollar su creatividad y ser consecuente con las emociones propias y ajenas. Además, el prototipo del factor O suele poseer conocimientos sobre multitud de temas debido a su extrema curiosidad intelectual, lo cual les hace más propensos a adoptar creencias menos convencionales. Otra característica del estilo cognitivo abierto es una instalación para con el pensamiento en símbolos y abstracciones alejadas de la experiencia concreta. Así pues, es frecuente observar la apertura en músicos, filósofos, escritores, arquitectos, publicistas y diseñadores. Su opuesto es la cerrazón a la experiencia o el rechazo al cambio. Personas con puntuaciones bajas en apertura tienden a tener intereses más usuales y tradicionales. Ellos prefieren la llaneza, familiaridad y sencillez sobre lo complejo, cambiante, ambiguo y sutil, llegando incluso a considerar las artes y las ciencias con cierta suspicacia y mirar dichos emprendimientos con desprecio o falta de interés. En resumen, un sujeto que esté abierto a la experiencia diría algo parecido a: tengo ideas excelentes, empleo expresiones poco comunes, me lanzo hacia nuevas aventuras y soy de mente ágil a la hora de entender nuevos conceptos. Mientras que uno muy cerrado declararía: la abstracción mental no me interesa en absoluto, carezco de imaginación y no se me da nada bien aprender cosas nuevas. Factor C, responsabilidad. Estoy prácticamente seguro de que una proporción significativa de mi audiencia comparte conmigo este rasgo de la personalidad. También denominado diligencia o escrupulosidad, la responsabilidad es una tendencia a mostrar autodisciplina, establecer un orden concreto de procesos y prioridades y actuar de manera premeditada. Esta dimensión tiene sus bases en el autocontrol o fuerza de voluntad, una habilidad elemental en pos de la planificación, organización y ejecución de tareas. Por este motivo, el factor C se traduce en cualidades como el detallismo, la meticulosidad, la industrialidad, la puntualidad y la confiabilidad. Eso sí, un apunte interesante es que algunos psicólogos prefieren separar la capacidad de programación y realización de actividades de la honestidad con los demás. ¿Por qué una persona responsable con sus quehaceres habría de ser sincera automáticamente? ¿Es que acaso no son dos terrenos aparte? Sí y no. Ambas respuestas serían válidas dependiendo del enfoque que utilicemos. La disciplina y el orden son, efectivamente, atributos cuya forma externa no coincide con la lealtad, pero su covarianza es lo suficientemente elevada como para que, a priori, los evaluemos en tándem. En cualquier caso, ya sabríamos cómo definir a un sujeto que destaque en esta área: concienzudo, voluntarioso, determinado, de propósitos claros, de acciones previstas, capaz de controlar sus impulsos viscerales y con una capacidad de concentración sobresaliente. En fin,
No exagero cuando afirmo que más de la mitad de mi contenido tiene por objeto reforzar o erigir esta particular característica. La responsabilidad suele hacer acto de presencia en emprendedores, ingenieros, médicos, abogados, músicos o militares. En contrapartida, el polo opuesto es más laxo, informal y descuidado en sus principios morales, confundiendo la flexibilidad, el disfrute personal y la libertad con la negligencia, el desgobierno y la ociosidad. En definitiva, el testimonio de una persona con niveles estratosféricos de toma de conciencia sería bastante similar a siempre estoy preparado, presto atención a los detalles, hago mis deberes de inmediato, soy partidario del orden y soy muy exigente con mi trabajo. Jamás olvido mis pertenencias, sigo un horario específico y me considero socialmente útil. De los 5 grandes rasgos de la personalidad, el factor C es, con una diferencia tronadora, el que mejor predice el éxito tanto en el ámbito de la salud como en el profesional y económico. Factor E, extraversión. ¿Por qué hay quienes se sienten a gusto al estar constantemente estimulados por los demás y en cambio otros individuos que tratan de limitar un poco más la presencia de terceros o directamente optan solo por su propia compañía? La respuesta variará en función del grado de extroversión, un rasgo que se caracteriza por la alta sociabilidad, la tendencia al acompañamiento de otros, el atrevimiento en situaciones sociales o la predisposición a evitar la soledad. Este perfil suele mostrar un pronunciado compromiso o unión con el mundo externo. A los extrovertidos les gusta estar rodeados de gente, siendo a menudo percibidos como personas entusiastas, energéticas, alegres y carismáticas. Ya sabes, ese amigo o amiga al que le propones una quedada a última hora y con casi toda seguridad su respuesta será un «me apunto» o un «sí, vamos». En suma, su rica experiencia social les dota de recursos para llamar la atención de forma positiva, hablar para que el receptor se entretenga con su discurso y en muchas ocasiones comunicar sus opiniones y deseos con asertividad. A la inversa, los introvertidos guardan un menor compromiso social y no reflejan tanta vivacidad como los extrovertidos. Más bien, su inclinación se fructifica por medio de la tranquilidad, la deliberación y la discreción, razón por la cual están menos involucrados con el mundo exterior. Eso sí, su falta de participación comunitaria no debe interpretarse necesariamente como timidez, desapego o depresión. Su actitud con respecto al entorno podría deberse al simple hecho de que no requieren tanta estimulación externa o saben sacar provecho de su propia soledad. Y es que, en dosis adecuadas, pasar tiempo con nosotros mismos constituye un importante estímulo para la creatividad, el enfoque y la cultivación del intelecto. Eso sí, es menester aclarar que el aislamiento social severo y prolongado es a su vez causa y consecuencia de múltiples trastornos como la depresión o la ansiedad. No todo introvertido disfruta de sí mismo. Recapitulando, las declaraciones de un sujeto con alta puntuación en el factor E serían muy próximas a «me encanta la gente», «me siento cómodo en su presencia», «suelo charlar con muchas personas distintas en eventos, fiestas y situaciones», «no me importa ser el centro de atención», «no tengo ningún problema en iniciar una conversación» y «mis amistades son variadas y satisfactorias». En cambio, una persona muy reservada manifestaría «no hablo demasiado, odio que todo el mundo se fije en mí. Pienso mucho en las cosas antes de hablar o actuar. Estoy más callado de lo habitual con extraños y me repele la idea de hablar ante grandes multitudes». Un año desafiante requiere oportunidades extraordinarias. Por eso creamos Open English Week, unos días especiales. Factor A, amabilidad. ¿Conoces la máxima «trata a los demás como te gustaría que te tratasen a ti»? Pues esta es precisamente la base de la amabilidad. También denominada afabilidad o simpatía, se define como la demostración continua y genuina de respeto, tolerancia y cordialidad. Sin perjuicio de que sea más o menos comunicativo o sociable, el afable refleja humildad y sencillez allá por donde pasa. Confía en la honestidad de otros individuos, tiene vocación por ayudar a quien lo necesite y empatiza muy bien con los sentimientos ajenos. Además, sus dotes para ponerse en la posición del prójimo le permiten interpretar la realidad
desde puntos de vista completamente diferentes, lo cual se traduce en una propensión superior a aceptar otras opiniones, creencias y valores. Sin embargo, como ya deberías pronosticar a estas alturas del discurso, hay una espina para cada rosa. En este caso, el enemigo de la amabilidad es la grosería, esto es, tipos desagradables, rudos y antipáticos que solo velan por sus propios intereses, se despreocupan de las emociones de sus semejantes, que utilizan un vocabulario demasiado directo, explícito y, en el peor de los escenarios, peyorativo y violento. A veces, su escepticismo sobre la buena fe de las intenciones de los demás hace que sean percibidos como sospechosos y poco cooperativos. A grandes rasgos, lo que una persona amable enunciaría se asemejaría a: estoy francamente interesado en mis amigos, familia e incluso conocidos. Simpatizo con lo que sienten. Procuro que se sientan a gusto conmigo y me tomo el debido tiempo para escuchar y suplir sus necesidades. Al contrario, un ente desapegado confesaría: no me importa insultar a la gente, faltarles el respeto, responderles de mala gana o ignorar sus necesidades. Suficientes problemas tengo yo como para interesarme por los de los demás. Factor N, neuroticismo. Nos adentramos en el quinto rasgo de la personalidad y posiblemente el más complejo. El neuroticismo, o si se prefiere, inestabilidad emocional, es la tendencia a experimentar emociones adversas, tales como ira, culpa, tristeza, inferioridad o desesperación, así como a sufrir ciertos trastornos mentales como el de ansiedad o depresión. Según la teoría de la personalidad de Eysenck, publicada en el año 1967, el factor N está interconectado con la baja tolerancia a las presiones o estímulos externos de carácter negativo, de suerte que las personas con una volatilidad emocional significante presentan una percepción sesgada al valorar situaciones intrincadas, inesperadas o difíciles, e incluso las actividades normales de la vida cotidiana como irresolubles, aflictivas o imposibles de resolver. De este modo, el mundo es concebido por ellos como un lugar cruel, hostil, gélido, despiadado y repleto de incontables amenazas y peligros, motivo por el cual se ven envueltos en toda clase de conductas reactivas, vulnerables y poco homogéneas que persisten y empeoran conforme transcurren los años. Por otro lado, la ausencia, y repito, ausencia de neuroticismo, se da en los individuos más estables, sosegados, resilientes y optimistas, es decir, aquellos cuyo comportamiento tiende a la homogenización independientemente de las vicisitudes a las que deban enfrentarse en un momento concreto. Pero he de clarificar que este último apunte en relación a las personas estables no pretende denotar la inexistencia absoluta de las emociones desfavorables previamente mencionadas, sino que éstas desaparecen en un periodo de tiempo bastante más corto y ni muchísimo menos ocasionan perjuicios de tan nefastas consecuencias para su salud mental. Por consiguiente, el juicio de los sujetos con alta puntuación en neuroticismo se sintetizaría en: me irrito, frustro, estreso, entristezco, asusto y lamento fácilmente. Me preocupa todo en exceso y tengo cambios de humor muy asiduos y pronunciados en comparación con la gente de mi alrededor. ¿Cómo puedes comprobar en qué medida se presentan en ti cada uno de los 5 grandes rasgos de la personalidad? Mi recomendación personal es que realices el test psicológico que adjuntaré en la descripción del vídeo, el cual te revelará las respectivas valoraciones en relación al modelo Big Five en aproximadamente 15 minutos. Aunque lo cierto es que muchos de vosotros ya intuiréis sin percance alguno cómo se canonizará cada atributo expuesto antes de responder a las preguntas del cuestionario. Nada más concluir con él, me encantaría que compartieras tus resultados en la caja de comentarios. Ahora bien, ¿de qué forma deberían interpretarse? ¿Implica la abundancia o escasez de un rasgo concreto una mejor adaptación al entorno o, por contraste, menor funcionalidad y bienestar? Pues esto dependerá, como es lógico, del factor Ocean en cuestión y su manifestación. Por un lado, la corriente absolutista demarca el escenario idílico como la maximización o la minimización de cada rasgo en función a los efectos que cause sobre la vida de las personas en agregado. En resumidas cuentas, la apertura, responsabilidad, extraversión y amabilidad son valoradas positivamente, mientras que el neuroticismo se considera poco deseable.
Según esta visión, la combinación perfecta hacia la cual uno debería tender sería similar a lo que estás observando en pantalla. Cuanto más O, C, E y A y menos N, mejor. Sin embargo, yo considero que esta concepción es extremadamente simplista y está muy polarizada hacia los extremos de la escala, motivo por el cual es rechazada por gran parte de la comunidad de psicólogos a escala internacional. Si bien muchos de ellos concuerdan en que existen organizaciones de los 5 rasgos que arrojan mejores consecuencias que otras en los diversos ámbitos de la vida práctica, eso no quiere decir que sea una y solo una la estructura que ha de tomarse como modelo a seguir o canon de la personalidad. A saber, si nos dieran a elegir entre casarnos con alguien inestable, cerrado, irresponsable, apático y asocial, o con una persona más estable, curiosa, diligente, simpática, sociable e idéntica físicamente a la primera, creo que la respuesta sería muy evidente. Por otro lado, la corriente personalista, o como la denominaría yo, aristotélica, decreta que aproximarse hacia un lado específico de la línea no siempre es favorable. En palabras más sencillas, más factor O, C, E, A o N no siempre equivale a mejor. Bien, es cierto que hay un consenso prácticamente generalizado en cuanto al neuroticismo, cuya fluencia se asocia a un performance inoperativo, decadente y lastrante, tanto en las tareas intelectuales como en las emocionales. Sin embargo, el análisis no es tan clarividente en cuanto al resto de rasgos se refiere. ¿Recordáis el principio de aurea mediocritas de Aristóteles? Los que hayáis visto el corto documental de la Media Dorada sabréis que, según él, la virtud moral se encuentra en el término medio entre 2 extremos viciosos. Y ojo, medio no es igual a mediano, es decir, no tiene por qué ubicarse en la mitad exacta de la línea. Me explico. En algunos rasgos, el problema reside en la interpretación que llevamos a cabo. Tomemos como ejemplo el de la extroversión. Buscar activamente la compañía de los demás y actuar de forma entusiasta en las relaciones sociales suele ser beneficioso en muchos casos, pero también podríamos estar ante un sujeto con trastorno de la personalidad histriónica que pretende llamar la atención a toda costa, o de la personalidad dependiente que requiere un acompañamiento continuo de los demás para evadirse de sus problemas personales. Asimismo, la amabilidad, empatía y miramiento hacia individuos con trastorno de la personalidad narcisista, borderline o antisocial, ya sea en la vertiente psicópata o en la sociópata, nos colocaría con una altísima probabilidad en situaciones muy vulnerables en las que la otra persona aprovecharía para descalificar, manipular, maltratar o humillar. La introversión mal encauzada se traduce habitualmente en el trastorno de la personalidad evitativa. Gente que alude a eventos sociales o interacciones que impliquen un riesgo de rechazo, crítica o humillación. Así como la antipatía puede deberse al de la personalidad paranoide, un patrón generalizado de desconfianza injustificada hacia todo el mundo al percibir las intenciones ajenas como malignas y sospechosas. No obstante, como expuse con anterioridad, la soledad presenta numerosos beneficios si se modera con exposiciones razonables de interacción social. Yo mismo me sitúo en el centro exacto de esta escala, y este resultado no me extraña en absoluto. Me gusta compartir momentos con grupos más numerosos, conocer gente nueva y dar conferencias en público, al tiempo que detesto con toda mi alma los eventos multitudinarios y requiero cierto aislamiento, incomunicación y silencio para concentrarme en escribir los guiones de mis vídeos de manera más creativa. En otros rasgos, el problema se sitúa en la mera intensidad de la escala. El caso más típico es el de la responsabilidad, cuyo exceso deriva en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva, una preocupación extrema por las reglas, el orden y el control. Si el sujeto no da cabida a cierta proporción de espontaneidad, flexibilidad e improvisación sobre sus normas hiperexigentes y rígidos estándares, acabará frustrado, nervioso o deprimido por no ser capaz de cumplir con todos ellos. Algo parecido sucede en relación a la apertura. Estar inmersos en una caza constante de lo novedoso, abstracto e intelectualmente demandante, sin dejar lugar a la sencillez de las pequeñas cosas de la vida, es la receta perfecta para el
distanciamiento, al percibir a gran parte del núcleo de amigos y familiares como personas poco interesantes o a las actividades más ordinarias como una pérdida de tiempo. Es muy importante aprender a desconectar de la erudición y la creatividad y diseñar una zona de confort, sí, has oído bien, zona de confort, en la que uno pueda recargar las pilas. Dicho esto, la conclusión del ensayo es que la personalidad humana es increíblemente aparatosa y extensa. No se puede afirmar que una cualidad específica es siempre buena o mala. Ahora, me corresponde aludir a una pequeña cita a modo de despedida. Todo el mundo tiene sus luces y sus sombras, pero solo unos pocos son capaces de distinguirlas. ¿Terminaron de verlo o todavía lo están viendo? Yo ya terminé, profe. ¿Terminó? Ya. ¿Qué les pareció el video? ¿Con qué se quedan del video? Paula Navarro, ¿tú con qué te quedas del video? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Si es que hay algo que llamara la atención. ¿Está la Paula Navarro por ahí? Está ahí en el chat, parece. O Constanza Martínez, ¿tú con qué te quedaste del video? Que como bien decía en el video, son distintas las características que tiene cada personalidad o cada persona. ¿Ya? Y diferente forma de cómo uno se comporta, por ejemplo, con más gente, o sea, estando con más gente, con menos gente, cómo uno se desenvuelve y todo eso. ¿Te hace pensar un poco en ti, por ejemplo, o a todos? Pues, ¿les hace pensar así como cómo son ustedes, cómo funcionan? Sí, me hace mucho sentido como con mi personalidad y cómo soy, y también como para desenvolverme como con la gente, como con la sociedad. Ya. Bueno, ahí se desenvolverse con la gente, porque acá te explican cómo es como los 5 grandes, ¿verdad? Las características, o como decía hace un rato atrás, existen varias corrientes o varias teorías de la personalidad, pero todas confluyen en que la primera vinculación afectiva es con la madre, ¿ya? O sea, cuando el bebé nace, el primer vínculo se establece con la progenitora. Ahora, muchas veces los niños son desapegados de la madre porque la madre fallece o porque la madre está con una depresión postparto, o son niños que son dados en adopción, pero siempre va a haber alguien que va a acoger al niño, ya sea la abuelita, una tía, una enfermera, alguien de la casa de acogida, que va a establecer un vínculo con el niño. Y la forma de establecer ese vínculo va a dar paso a la construcción inicial de esa forma de irte desarrollando a lo largo de tu vida. Entonces, muchas de esas primeras interacciones son desastrosas, porque el bebé se relaciona con una mamá a veces deprimida, con una mamá ansiosa o con una mamá tremendamente evitativa del bebé, o a veces con una mamá que está más centrada en sus propias necesidades más que las necesidades del bebé. Entonces la mamá que es depresiva, por ejemplo, y que es evitativa, va a tender a rechazar al bebé, no lo va a tomar en brazos o le va a dar la pechuga pero no lo va a mirar, y la guaguita la va a estar buscando ahí la mirada, pero ella va a estar en cualquier otro mundo, en el celular, haciendo cualquier otra cosa, mientras el bebé lo que necesita es que lo mires, que le hagas cariño. Entonces esa primera construcción probablemente va a durar la primera infancia, porque hay mamás que tienen una estructura de personalidad depresiva, en donde no hacen mucho contacto emocional, como decía recién, son evitativas,
son muy mañosas, no les gusta la cercanía física ni la expresión de las emociones, se constituyen a sí mismos como personas bastante solitarias, se quejan por todo refunfuñan, y el niño, en su inocencia y en su ingenuidad, está en contacto con esta madre que está transmitiendo ya desde los primeros minutos de vida toda esta, su propia estructura, ¿ya? Las mamás que son más obsesivas están pendientes de que al niño no le falte nada, que no le pase nada, que el niño es como la certeza de que está durmiendo, la certeza de que no está hecho caca, la certeza de que no tiene una pulga en el cuerpo que está llorando, entonces está como encima del niño, ¿ya? Pero una encima siempre como para asegurarse de que el niño esté bien. Ahí después empieza a establecer una relación con el niño en donde siempre está buscando la certeza de las cosas. La madre a veces es ambivalente, ¿ya? A veces lo quiere, a veces no lo quiere, entonces al niño nunca le queda claro, ya a ciencia cierta, la afectividad de la madre por él. Muchas veces la madre es muy demostrativa de afecto y otras veces la madre es muy evitativa porque está enfocada en otra idea obsesiva compulsiva. Entonces el niño está siempre buscando información, el niño está siempre como tratando de hacer las cosas perfectas, se transforma en una persona minuciosa, la madre es muy exigente con el niño, lo presiona para que cumpla las cosas, para que haga las tareas, para que vaya al colegio, para que haga su pieza, para que sea, entre comillas, como un poquito perfecto, pero lo vuelva al niño una persona muy estresada y que siempre va a estar cuestionándolo todo, pero cuestionándolo desde el cómo lo podría hacer mejor. Hay otras mamás que son fóbicas y que esas mamás están siempre pensando en que ellas son lo máximo, a ellas hay que cuidarlas, a ellas hay que quererlas, a ellas hay que protegerlas, son su estructura de personalidad porque creció probablemente en un ambiente en donde siempre le dijeron que era digna de amor, de admiración, de cuidado, de protección. Entonces la mamá en cierta medida puede o sobreproteger al niño, traspasando su propia estructura al niño, o bien ser ella la principal fuente de satisfacción más que la satisfacción del niño. Si se da el primer caso, en donde la mamá está así como un helicóptero donde el niño, siempre le va a estar transmitiendo inseguridad, que el niño no puede salir a la calle, que no puede hacer esto, que se va a caer, que se va a resfriar, que abrígalo, que tápalo, que darle la leche, que un chanchito, que se puede ahogar si se queda con el chanchito. Entonces va a ser una mamá que va a estar siempre de manera como bien camote encima de las necesidades del niño. Entonces como que lo va a asfixiar. El niño sabe que es querido, pero la madre lo asfixia. Entonces el niño oscila entre esta necesidad de cercanía y protección con la madre, pero una necesidad como de distanciamiento porque la mamá lo ahoga. Y establece después a lo largo de la vida ese tipo de patrón relacional. Es decir, tengo muchos amigos, los quiero mucho, pero hay un rato en que me saturan y me ahogan. Incluso con las parejas son terribles los fóbicos porque como que juegan y los manipulan. Me acerco a la pareja cuando me siento desprotegido, desprotegida, y cuando quiero afecto, no precisamente con tema de intimidad, sino que es el afecto de la preocupación del otro, y me distancio cuando el otro ya se preocupó mucho, entonces ya hay un rato que después me saturo, ¿ya? Y existen las otras madres que tienen una estructura como bien, se llama dápica, ¿ya? Que tiene como un trastorno por lo general vinculado a lo alimenticio. Entonces ellas entregan todo su amor en función de la comida. Comer mucho, comer poco, controlar todos los ámbitos de la alimentación del niño. Entonces están pendientes desde que son pequeños, por ejemplo, de que el niño esté limpiecito, porque ¿qué van a decir? Que el niño esté rosadito, porque la van a pelar. Que el niño esté bien alimentado y ojalá tome la leche materna, porque si no la vecina quizás que va a opinar que es una pésima madre. Entonces son personas que están siempre pendientes del juicio ajeno que se va a emitir de ellas, y también van traspasando después a lo largo de la vida del niño esos mismos como temores. Entonces al niño le están diciendo, mira, ¿qué van a decir tus amigos? ¿Qué va a opinar la profesora? Y de repente el cabro chico no está ni ahí con lo que vaya a decir la profesora, pero le inculca tanto la madre esa necesidad de buscar aprobación en el entorno, el reconocimiento y la validación, que el pobre cabro chico termina siendo alguien tremendamente preocupado de la opinión ajena, de lo que el resto piensa de él, complaciente para que lo quieran, para que nadie se enoje con él. Entonces, esas personas, que yo estoy describiendo así como desde el aspecto vincular, tienen también después su propia forma de pensar. Entonces, el obsesivo, por ejemplo, lo cuestiona todo. ¿Ya? Es que eso no es verdad. ¿Y dónde lo leíste? ¿Y de dónde lo sacaste? A ver, ¿cuál es la cita científica? Entonces se vuelven gallos que siempre están buscando la certeza de la información de cualquier cosa. Los fóbicos, por supuesto, ellos son
el hoyo del queque. Entonces, siempre van a sentir que en el entorno los van a estar atacando, les van a tener envidia, porque como ellos son tan queridos y son tan maravillosos, entonces como que todo el mundo gira alrededor de ellos. Y obviamente que eso los predispone a tener una percepción distorsionada de la realidad, porque primero que todo, ni el sol gira alrededor de ellos, menos las personas. Por ende, ellos, si no son el centro de atención, van a sentir que el resto los rechaza, que el resto los hace a un lado, que el resto no les tiene consideración. Por otra parte, el depresivo siempre tiene una visión súper crítica de la realidad. Todo lo está criticando, se está quejando, todo es malo. A diferencia del obsesivo, que el obsesivo está como cuestionando. Ya, en el caso del depresivo lo está criticando. Los depresivos son súper directos, son súper claros, pecan de pesado porque llegan y disparan, les importa un cuesco de repente lo que el resto de las personas pueda estar sintiendo en un determinado momento, pero por lo general, en el mundo laboral, los depresivos son súper trabajadores, porque se viven a sí mismos en soledad. Entonces ellos saben que si ellos no se sacan la mugre por su proyecto, no va a resultar. Si ellos no se comprometen con sus cosas, no va a resultar. Que no pueden depender de nadie ni de nada, porque en realidad las cosas las logran porque ellos son los primeros que se esfuerzan, que se empeñan en poder sacar los proyectos adelante. Y obviamente que eso también, por ejemplo, si un padre es depresivo, con esa estructura tan autoexigente y tan como criticona, tiene al lado todo el potencial en un hijo para ser un viejo chico que va a estar siempre quejándose, criticando, amargado, quejumbroso, ¿ya? Y están estas otras relaciones vinculares en donde pensemos en la madre dápica o en el papá dápico o la persona que cría finalmente al niño, que siempre hace que el niño esté pendiente y estresado por la opinión externa, ¿ya? Y esa opinión externa, y aparte que para no quedar mal, nunca va a decir lo que piensa. Entonces siempre se va a quedar callado, se va a reprimir, cada vez que quiera decir algo de manera abierta y transparente y honesta, va a tener que tantear muy bien el terreno para poderlo decir, porque de lo contrario puede quedar mal parado, mal visto, y eso implica que la gente lo vaya a invalidar, vayan a hablar cosas negativas y a lo mejor feas de él o de ella. Y ese adulto, con esa estructura, está criando a otros niños chicos. Ahora, ¿por qué se habla de que las tipologías no son puras? Porque como decía también el video, existen combinaciones, ¿ya? Por ejemplo, en las relaciones afectivas hay combinaciones que es difícil que se den. Un depresivo con un obsesivo. Es como bien difícil, porque los dos son súper pesados. Uno es súper obsesivo con la certeza y el otro es súper criticón, por ende vivirían peleando. Entonces, si se llegan a topar en una relación afectiva un depresivo con un obsesivo, probablemente eso termine en una ruptura y en una quiebra, ¿ya? Ahora, el fóbico necesita tanta atención, que, por ejemplo, el obsesivo tampoco se la va a dar, porque el obsesivo está buscando la certeza, mientras que a lo mejor un dápico con un fóbico pueden funcionar, porque el dápico, como quiere siempre quedar bien parado, va a tender siempre a complacer al fóbico. Y como es inestable, el fóbico va a jugar y de repente lo va a hacer a un lado y de repente lo va a tomar y lo va a acercar, ¿ya? Hasta que, por supuesto, el dápico se dé cuenta de que lo están agarrando para chuleteo. Pero eso por lo general pasa en la vida adulta, cuando las personas pasan por el proceso terapéutico de ir al psiquiatra o al psicólogo y empiezan, ¿verdad?, a darse cuenta de todo su proceso y su funcionamiento, de sus éxitos y fracasos, empiezan a mirar en retrospectiva su estilo de crianza, sus propios esquemas mentales, sus creencias, y en base a eso van haciendo como una redefinición de sus rasgos, ¿ya? La personalidad es lo más estable en la vida de un sujeto. Cuando se constituye ya está por siempre. A diferencia, por ejemplo, de la motivación. La motivación es el rasgo más inestable porque depende de múltiples factores. Yo puedo tener un nivel de automotivación súper elevado, pero resulta que si se me muere mi papá o se me muere alguien, me voy a deprimir y me voy a achacar y me va a bajar la motivación por las cosas porque estoy en un estado afectivo complicado, ¿ya? Entonces, la personalidad, en cierta forma, más que se pueda predecir, se pueden estimar comportamientos a futuro. Los test psicológicos buscan eso, ¿ya? Buscar tendencias, no resultados exactos. Ahora, imagínense en su mente un huevo frito, ¿ya? Y ese huevo frito tiene la yema al centro, ¿cierto? Entonces, la yema del centro es como el núcleo de la personalidad y la parte de la clara o la parte blanquita es la periferia de la personalidad. Entonces, el núcleo son todos aquellos rasgos que son más estructurales y que son súper difíciles de modificar.
Y para que se modifiquen tiene que ocurrir en la vida del sujeto un evento tremendamente traumático. Mientras que en las periferias están aquellos rasgos que son más conductuales y que son más fáciles de modificar, que no implican que venga un evento traumático, pero que sí, por ejemplo, a través del modelamiento, a través del reforzamiento o a través de la terapia, tú los puedes ir mejorando o erradicando o complementando. Pero el núcleo está todo lo que, como decía hace un rato, es como la estructura, es como el tronco del árbol, ¿ya? Y el resto es el follaje. No sé si hay alguna consulta, duda o comentario. ¿No? Ok. Vamos a quedar entonces hasta acá, chiquillos, con la clase de hoy. Me despido. Dejo de grabar.